estudio comparativo de bebidas vegetales. Le damos la bienvenida a Mariana Sánchez, jefa de desarrollo de nuevos productos del INTI. La siguiente charla es auspiciada por el INTI. Hola, buen día, bienvenidos a esta primera jornada de tecnología y formulación de bebidas. Mi nombre es Mariana Sánchez, ya muchos de ustedes me conocen, soy jefa de Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos de INTI y participo como coordinadora académica de esta jornada. Hoy una propuesta diferente para presentarles, la idea es compartir los resultados de un trabajo que hizo Lucía Suárez Santesteban. Lucía es estudiante de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de San Martín y está acompañando a mi grupo de trabajo como becaria. Como becaria, ¿bien? ¿En qué estuvo trabajando Lucía? Lucía estuvo trabajando en bebidas vegetales. Próxima diapolu. Bien, ¿por qué hablar de bebidas vegetales? Bueno, la verdad es que el universo de las bebidas vegetales es un universo bastante grande y bastante heterogéneo, heterogéneo en cuanto a formulación y a composición nutricional. Es decir, que es difícil entender qué es lo que abarca. Cuando hablamos de bebidas vegetales, particularmente nosotros nos vamos a enfocar en lo que se conoce en forma coloquial como leches vegetales, término que no es correcto desde el punto de vista regulatorio, pero que usa el consumidor para referenciar a productos que emulan sensorialmente a la leche. ¿Bien? Esta es una categoría que viene creciendo muchísimo, con aproximadamente la tasa de crecimiento anual es de 14%, y este número se viene sosteniendo desde el 2018 y proyecta seguir creciendo hasta el 2024. Es una categoría que es adoptada por personas que tienen algún problema de salud, bien, a gente que tiene intolerancia a la lactosa, gente que tiene alergia a la leche vacuna, gente que por alguna razón necesita reducir la ingesta de grasas, necesita tener una dieta sin colesterol, sin grasas saturadas, todo por aquellas personas que deciden reducir el consumo de productos de origen animal, como son los flexitarianos. ¿Bien? Entonces nos parecía que era importante poder, caracterizar este gran conjunto de productos. Bien, ¿cuáles fueron los objetivos de este trabajo? Bueno, básicamente este trabajo lo organizamos en dos grandes aspectos. Por un lado, queríamos caracterizar nutricionalmente alternativas presentes en el mercado. Bien, lo que hicimos fue relevar los datos nutricionales declarados en etiquetas, en las etiquetas. Bien, comparar el contenido de estos macronutrientes, sobre todo poniendo el foco en proteínas, en energía, en aquellos compuestos que queremos que son beneficiosos y en aquellos que no son tan beneficiosos, como azúcares, carbohidratos, comparar lo que había en el mercado clasificado en función de las distintas fuentes vegetales y a su vez compararlo contra la leche vacuna. ¿Y por qué la leche vacuna? Bueno, porque se utilizan como sustituto de leche vacuna, ¿bien? Y la persona que normalmente los consume asume que está consumiendo una opción saludable y una opción equivalente, y no necesariamente es así, ¿bien? Queremos identificar cuáles son las declaraciones, qué es lo que comunican a nivel nacional y a nivel internacional, y bueno, esos fueron los objetivos nutricionales. Próximo. Y por otro lado, queríamos comprender, bueno, dado que estábamos levantando esta información, bueno, cuál había sido la estrategia de formulación, cuáles son las principales materias primas e ingredientes, y entender cuál era la funcionalidad, el porqué de cada uno de estos ingredientes. ¿Y por qué esto? Bueno, pues la realidad es que todos sabemos que es tendencia que buscar productos que tengan etiquetas más cortas, ¿no? Más cortas y más claras. Para poder obtener productos con etiquetas más limpias, obviamente es necesario entender muy bien la funcionalidad de cada uno de estos ingredientes. Bien, bueno, estos fueron los objetivos del trabajo. A continuación, Lucía nos va a contar qué es lo que hizo y bueno, cuáles fueron sus resultados. Gracias, Mariana. Como vos dijiste, estas bebidas se hacen
a partir de fuentes de diversos vegetales. Estos pueden ser cereales como el arroz y la avena, que son los más utilizados, leguminosas como la soja y el maní, legumbres, vegetales como el coco, frutos secos donde están las almendras y las avellanas, semillas, pseudocereales, blends proteicos, donde se hacen mezclas de diferentes fuentes para obtener una bebida y se le agrega una proteína, como por ejemplo la proteína de arveja, que es muy utilizada. En cuanto a las semillas, se suelen hacer mezcla de semillas también. eh, y, y estas fuentes vegetales se pueden aprovechar a partir del grano entero, haciendo una extracción con agua o a partir de harinas de esta misma forma. Bueno, en cuanto al relevamiento que hicimos un relevamiento de 44 alternativas, 44 bebidas, y evaluamos su composición nutricional, su listado de ingredientes, los claims, lo que declaraban, a base de que estaban hechas, las variedades que había de las mismas. Y este relevamiento se hizo en función a 46 marcas presentes en 11 países. Las fuentes de las cuales sacamos la información fueron a partir de las páginas web de las marcas, de e-commerce y de comercios acá de Argentina. Bueno, en las bases utilizadas mundialmente obtuvimos que el 28% son a partir de almendras, el 16% a partir de soja y avena, o sea, esas están ahí más o menos rodeando el 15%, y alrededor del 10% están coco y arroz. En cambio, en lo que son las bases utilizadas en Argentina, es muy notorio que el 40% es de almendras, o sea, la gran mayoría son a base de avena, de almendras, y el maní y el arroz son los que le siguen con un 11-10%. La soja y la avena, que son las que en base mundial están más presentes, acá de soja tenemos un 7% y avena ni siquiera figura como una categoría propia, está dentro de otras porque hay muy poco. Esto no es casualidad, ya que nosotros somos productores de maní y de arroz, así que se nota que además de almendras, que es lo más aceptado y lo más consumido, el maní y el arroz son las bebidas que también más se producen por las fuentes con las que disponemos. Bueno, y en base en lo que son las bases argentinas, se tomó unas 70 bebidas de 15 marcas diferentes. Estas marcas son las que figuran a continuación, y lo que podemos ver acá es que la gran mayoría tienen más de una alternativa, más de una base en las cuales centran su gama de productos. Hay muy pocas, como Dos Hermanos y Dale Coco, que tienen una sola variedad, Dos Hermanos de arroz y Dale Coco de coco. Y bueno, Notco, que se posiciona con una estrategia diferente al resto de todas las marcas. Pero bueno, acá lo que se puede ver es que la mayoría de las marcas, salvo las dos que nombramos que tienen una sola variedad, Notco y esta otra, todo el resto cuenta con una bebida a base de almendra dentro de su gama de productos. Lo que también se puede notar de acá es que la soja está monopolizada por ADES, es el que más tiene, y bueno, aparte de Silk, que también como es internacional ya tiene su bebida, todo el resto no tiene a base de soja. De avena hay muy poco, de quinoa hay una, de nuez hay una, bueno, está la de granola de La Serenísima. Estas son las marcas relacionadas con los productos que tienen a base de qué. Bueno, en cuanto al marco legislativo, acá ya cortamos con el tema del relevamiento y pasamos un poco de información que encontramos, que en cuanto a la denominación de venta de estos productos,
el 69,38% se denomina como alimento, producto o preparado a base de, el 26,53% se denominan como bebidas a base de, y bueno, hay una excepción que es de leches, que en el Código Argentino, en el capítulo de vegetales, se encuentra leche de coco, acá hay un ejemplo, y nada, senta un precedente de esta denominación, pero bueno, es la única que se encuentra con esta forma de denominación. Todo el resto de las bebidas, esto al ser un producto nuevo y que está surgiendo, todavía el Código Argentino está adaptándose a estos productos, entonces no aparecen. Lo que más asemeja y la forma que es un poco más precisa de denominarla es como bebida analcohólica en el capítulo 12 de bebidas hídricas, aguas y aguas gasificadas, el artículo 996. Pero bueno, este artículo, por ejemplo, habla que puede ser a base de frutas y hortalizas, por lo tanto los cereales y las legumbres quedan afuera. Y por cuestiones impositivas es más conveniente para las industrias, al no estar en el código el alimento bien definido, hacer que entre por el capítulo 1 de disposiciones generales, artículo 3, y de esta forma denominarlo como un alimento, producto líquido, vegetal, bebible, a base de lo que sea. Un ejemplo podría ser a base de avena y arroz, ya que no está incluido en el otro sector. Pero bueno, la verdad es que el 96% de la industria lo está denominando de esa forma. En cuanto a la información nutricional, acá tomamos un fruto seco, unas legumbres, un cereal, una fruta, y que son también las más representativas, de las que tienen más importancia hoy por hoy, de las que más bebidas hay. Y hicimos una comparación de los máximos, mínimos y promedios en cuanto a su información nutricional. Por ejemplo, en cuanto a proteínas, la soja, hay un número que llama la atención, que es que el máximo valor que se encontró es de 16,76%. Pero bueno, este valor es de una bebida de Silk, que es un shake proteico, es como una bebida ultra, le dicen, que vendría a ser más como un shake proteico. Si nos fijamos comparándolo con la cantidad de proteínas que tiene la leche, que son 6 gramos por porción, o sea, por 200 mililitros, la única que lo supera es la de las bebidas en base a soja, en promedio, y si le sacamos este dato que lo podríamos considerar un sesgo, también termina quedando como 6,5, que es más alto que la cantidad de proteína que tiene la leche de vaca. En cuanto a azúcares, la que más tiene es la avena. Esto se debe a que tiene, y almidón también, almidón la que más tiene es la avena en promedio. Esto se debe a que tiene mucho almidón, entonces ese almidón se suele hidrolizar en un proceso y hace que tenga más azúcares y carbohidratos. En cuanto a grasas totales, la mayoría tienen menos grasa, todas tienen menos grasa que la leche de vaca, lo cual si al buscar una de estas opciones de bebidas vegetales está buscando algo más saludable, esto es un punto a favor. La única que tiene más grasas saturadas es la de coco. La de coco tiene 4 gramos en 200 mililitros de grasas saturadas promedio. Y bueno, en cuanto a fibra, la leche no tiene fibra y estas bebidas sí, sobre todo la de soja y la de avena.
Bueno, en cuanto a fortificación, de la información que obtuvimos, las bebidas que eran fuente de calcio, de las bebidas que eran nutricionalmente fuente de calcio, o sea, viendo en su información nutricional que tenían más de 150 gramos en 200 mililitros, 150 miligramos en 200 mililitros de calcio, era el 36,48%, lo que acá se puede declarar como fuente de calcio. Y las bebidas que tenían más de 300 miligramos en 200 mililitros de, de calcio eran el 22,29%. Y las principales sales utilizadas para esto eran el carbonato de calcio, que las utilizaban el 41,33% de las bebidas, y el fosfato de calcio, que es un poco menor el porcentaje, pero bueno, funcionalmente el fosfato de calcio, a ver, el fosfato de calcio es más caro comercialmente, pero tecnológicamente, sensorialmente y nutricionalmente es mejor que el carbonato de calcio. Es más absorbible, tecnológicamente se aplica mejor, da mejores propiedades a la bebida, pero bueno, requiere un costo más alto. En cuanto a vitaminas, en general el 24% estaba suplementado con vitaminas, el 5% tenía vitamina A, el 5% también tenía del complejo de vitamina B y el 11% tenía de vitamina D. Esto concuerda con que las que tenían calcio también tenían vitamina D para que sea más aprovechable. Lo que hay para remarcar de esto es que en Argentina, por ejemplo, la gran mayoría de las bebidas están fortificadas o suplementadas con vitaminas y minerales, mientras que internacionalmente hay muchas que no, que no están suplementadas. Esto suponemos que se debe a que en Argentina el público todavía sigue siendo un público más vegano, flexitariano, mientras que internacionalmente ya está más aceptado. Entonces, al estar dedicadas a un público más general, no hace falta suplementar tanto con vitaminas y minerales. Bueno, en cuanto a ingredientes como la sal, por ejemplo, el 91,3% tienen sal internacionalmente, y en Argentina todas tienen agregado de sal. El contenido promedio de sal en Argentina es 87,21 miligramos, de lo que significa que, bueno, a diferencia de la leche, hay que, por funciones tecnológicas y sensoriales se utiliza, pero no hay que abusar de ella, digamos. En cuanto al azúcar, que también es otro ingrediente cuestionado, el 38% del total de las bebidas tienen agregado de azúcar en la fórmula y el 30% tiene sacarosa. O sea, del 38%, del total el 30% es sacarosa. Y en cuanto a las declaraciones, el 34% declara que es sin agregado de azúcar, por ejemplo. Con el azúcar y con la declaración de sin azúcar agregada hay que tener cuidado porque, por ejemplo, se puede no estar agregando azúcar a la fórmula, pero si se utiliza algún proceso enzimático que es común en este tipo de bebidas, que resalte la cantidad de azúcares, no se puede declarar sin agregado de azúcar según el Código Alimentario. Otra cosa a tener en cuenta en cuanto a alegaciones es el tema de sin TAC. A ver, la A de la palabra TAC es de avena. Acá en Argentina no se puede declarar que un producto que tiene avena sin TAC, pero internacionalmente, a ver, la avena en general puede ser sin gluten y es apta para celíacos si el cultivo que se usa
no tuvo contaminación cruzada ni ningún tipo de cruce con semillas de trigo, cebada, centeno o espeta. Y en Argentina no es posible declarar que es INTAC, pero en otros países sí. Así que si alguien está haciendo una bebida de avena que desea exportar, capaz vale la pena hacer el esfuerzo porque en otros países sí se puede declarar avena sin gluten. Es algo que nos llamó la atención cuando hacíamos el relevamiento. Bueno, otras alegaciones comúnmente utilizadas son sin conservantes, sin colorantes, o sea, todo lo que declara que es lo más natural posible, lo que declara que es sin alérgenos, como sin gluten, sin soja, sin lactosa. Alegaciones que declaran que es más saludable, como organismo genéticamente no modificado, como que no contiene azúcar agregada, sin colesterol. Y bueno, como alegaciones positivas, todo lo que es fuente, fortificación, alto contenido de todo lo que es nutricional, vegano, orgánico, kosher, con probióticos, con probióticos. Eso también lo declaran varias bebidas. Y en cuanto más a lo sensorial, muchas dicen que es natural, que es saludable, que es espumable, las de tipo barista, por ejemplo. La cantidad de materia prima también se usa como un atributo. Bueno, y los principales ingredientes utilizados en la formulación general de una de estas bebidas son: puede tener algo que sea fuente de proteína, si se quiere aumentar el contenido de proteína o hacer que sea lo más similar posible a la leche. Se puede aumentar el contenido de proteínas con concentrado de arveja, por ejemplo, va con proteína de arveja, proteína de porotos, o aumentando la cantidad de materia prima para hacer un producto más concentrado y que de esa forma tenga más proteína. Se le suele agregar un aceite, puede ser de girasol, de soja, de coco, hay variados. Se le puede agregar azúcares, edulcorantes, bueno, gomas, que vamos a hablar más sobre ellas, una lecitina para que emulsione el agua y el aceite, sal, que ya hablamos, y vitaminas y minerales. Bueno, en cuanto a las gomas, el 52% más o menos tiene goma Helan, que es la que se ubica en primer lugar. A ver, es de las gomas más caras, pero la verdad que tecnológicamente y para este tipo de productos es muy beneficiosa, le aporta a la bebida una estabilidad y una consistencia que es muy buena, y bueno, se utiliza como gelificante, espesante y estabilizante. Esta goma forma geles frágiles, firmes y no elásticos, y sobre todo en presencia de cationes. Entonces está bueno agregarla con fosfato de calcio, carbonato de calcio, algo que le aporte. Y bueno, se solubiliza en caliente y se gelifica en frío. Se hidrata y hay que hidratarla antes de agregarle el azúcar. La que sigue en cuanto más utilizada es la goma Garrofin, que es espesante, estabilizante y emulsionante, tiene resistencia térmica al choque y hay que calentarla para solubilizarla, y se dispersa en agua caliente y luego se enfría. Este es insoluble en disolventes orgánicos. Y otra que se usa mucho es la goma Sántica, que también es espesante, estabilizante y emulsionante. Es soluble tanto en agua fría como en caliente. Hay que agregarla bajo fuerzas de cizalla, o sea, a alta velocidad junto a otros ingredientes secos. Y es mejor la dispersibilidad si se humedece en alcohol o en aceite. Y tiene una buena sinergia con otras gomas. Bueno, ahora para concluir y decir ideas innovadoras al respecto, la vamos a dejar a Mariana. Bueno, gracias, Lu. Bueno, para no extendernos muchísimo más, queríamos contarles algunas oportunidades que visualizamos a partir de esta vigilancia comercial. ¿Qué es lo que no vemos todavía en la Argentina? Bueno, bebidas vegetales con probióticos y prebióticos, una categoría que vemos que crece, sobre todo en Europa, bebidas tipo shake, shake con más proteínas,
Bebidas para cocinar o bebidas para barista. Estas son bebidas que soportan la temperatura o que generan más espuma. También son bebidas que soportan mejor el contacto con medios ácidos, como puede ser un café. La categoría para chicos, las categorías juniors, para niños sobre todo mayores de 2 años. Hay más cuestionamiento en estas bebidas para chicos menores a 2, pero para chicos mayores a 2 sí son consumidas teniendo en cuenta que deben ser fortificadas, que tienen que tener un nivel de hidratos de carbono, etcétera, pero es una categoría también interesante. Y por último, las bebidas en polvo, el equivalente a lo que sería la leche en polvo. Bueno, estas alternativas se ven poco en Argentina. De la opción en polvo están las bebidas de almendra, pero más allá de la categoría almendra no hay otras bebidas en polvo. Y por último, en función de lo que nos decía Lu, otras bases vegetales, porque seguimos muy concentrados, ¿no?, con un 40% de las presentaciones en base a almendra. Entonces todavía tenemos por explorar otras fuentes y fuentes autóctonas, ¿no? No fuentes exógenas, sino de la riqueza que tiene nuestra Argentina. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos les haya gustado nuestra presentación. El que esté interesado en los datos más duros los vamos a compartir. Por favor, escríbanos a nuestros mails. Y bueno, quedamos a disposición de preguntas en la ronda.